Bien, en la clase de hoy, que corresponde a la clase 4, vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos y vamos a resolver problemas sencillos que se aplican con los logaritmos. No olvides copiar la materia en el cuaderno, desarrolla tu guía y aclara dudas en las retroalimentaciones. Ahí tenemos los correos de los profesores. Bien, luego de haber conocido las propiedades de los logaritmos, profesora, no me acuerdo de las propiedades. ¿Qué propiedades está hablando la profesora? Como sabía que se les iban a olvidar las propiedades, se las voy a recordar. La primera propiedad, logaritmo en base a de a. Cuando la base es igual al argumento, el logaritmo siempre va a ser 1. Segunda propiedad, logaritmo de 1. En cualquier base, logaritmo de 1 en cualquier base va a ser siempre 0. Logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo del argumento. Se fijan, el exponente pasaba adelante y multiplicaba el logaritmo del argumento. Y de esta propiedad salía la propiedad del logaritmo de una raíz, que era igual a p partido por n por el logaritmo de la cantidad subradical. ¿Pero de dónde sale eso? De aquí, pues, acuérdense que el logaritmo de una raíz se puede escribir como el logaritmo de una potencia fraccionaria y esa fracción, que es el exponente, pasa adelante y multiplica el logaritmo de la base. La propiedad del logaritmo de un producto, que es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Y la propiedad del logaritmo de un cociente, que es igual a la resta del logaritmo de sus factores. Recuerden que el cociente se puede escribir así o también se puede escribir como una división. ¿Ya? Bien. Eso. Aplicación de las propiedades. Vamos a hacer dos aplicaciones. Una, desarrollar un logaritmo en sumas o restas de ellos. Y la otra, lo contrario, expresar una suma y o resta de ellos en un solo logaritmo. Veamos. Desarrollar la expresión en una suma o resta de logaritmos. Ahí tenemos la expresión. Logaritmo en base a de p elevado a 3 por q. Ahí hay un por. Aquí hay un por, pero no se escribe. Por lo tanto, lo puedo separar en una suma. Logaritmo de p elevado a 3 más logaritmo de q. Ese 3, que es el exponente, va a pasar adelante. Entonces me quedaría 3 logaritmo a de p más q. Segundo ejemplo. Logaritmo de un cociente. Manda eso, manda la división. Por lo tanto, separo en una resta. Logaritmo de A5b menos logaritmo en base m de 5. Ahora, este de aquí es un producto. A elevado a 5 por b. Por lo tanto, lo puedo separar en una suma. Y me quedaría logaritmo en base m de a elevado a 5 más logaritmo en base m de b menos logaritmo en base m de 5. Y por último, lo que podemos hacer es ese exponente, aplicar la propiedad y pasarlo adelante. Y quedaría como resultado final lo que está cayendo ahora. ¿Ya? Y por último, tercer ejemplo, tenemos el logaritmo de un cociente, por lo tanto lo separo en resta. Inmediatamente, logaritmo en base 3 de 8 a elevado a 2, logaritmo en base 3 de b elevado a 3, c elevado a 5. Y fíjense ahora que en ambos hay un producto. Aquí es 8 por a elevado a 2 y aquí es b elevado a 3 por c elevado a 5. El primer término no tiene problema al separarse en una suma. Pero este, como viene después de un menos, debemos poner paréntesis. No lo pusimos aquí porque era solamente un término, 5. Pero aquí son 2, b elevado a 3,
c elevado a 5. Entonces le debemos poner un paréntesis. Y quedaría algo más o menos así. Lo separé en una suma, pero lo dejo entre paréntesis. Y ahora, como el paréntesis tiene un signo menos delante, para eliminarlo, cambiamos los signos y nos queda como resultado final eso que está ahí. ¿Cómo vamos? Esa es una primera aplicación. De un logaritmo lo desarrollamos en varios, sumas y restas del logaritmo. Vamos a hacer otro. ¿Qué pasó aquí? Me faltaba sacar los exponentes. Como aquí era un 2, ese 2 pasaba adelante. Como aquí era un 3, ese 3 pasaba adelante y el 5 pasaba adelante. Y me quedó como resultado final esto de aquí. ¿Ya? Veamos ahora este ejemplo un poquito más completo. Eso. ¿Qué tenemos ahí? El cociente. Por lo tanto, lo separamos en una resta. Logaritmo en base p de m raíz de n. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Nada. Ahí no podemos hacer nada. Pero aquí es una multiplicación. Por lo tanto, lo separo en una suma. Logaritmo en base p de m más el logaritmo de la raíz. Y ahora sacamos la raíz y sacamos el exponente. La raíz y el exponente. Entonces nos quedaría esto. Ahora, ¿de dónde salió ese 1/2? De aquí, pues. Acuérdense que cuando yo tengo logaritmo en base p de raíz cuadrada de n, aquí hay un 2 y ahí hay un 1. Entonces me va a quedar n elevado a 1/2 y el 1/2 pasa adelante. Por eso que queda esto de aquí, ¿ya? Y el 2 pasó adelante y me quedó 2 logaritmo en base p de p. Pero el resultado final va a ser este. ¿Por qué me queda simplemente 2? Porque recuerden que el logaritmo, cuando la base es igual al argumento, es 1. Y 1 por 2 me va a quedar 2. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Al revés. Vamos a expresar una suma y o resta de logaritmos en un solo logaritmo. O sea, tenemos que escribir un solo logaritmo. Nos dan esa suma y resta, m7 más 2 logaritmos de a más 3 logaritmos de b. Y eso tenemos que hacer lo contrario. Ahí no podemos hacer nada. Ese 2 va a pasar como exponente y ese 3 va a pasar como exponente. ¿Se fijan? Y ahora ya tengo un solo logaritmo en cada término y como son sumas, los argumentos se multiplican y me va a quedar eso como resultado. Un solo logaritmo de 7 por a elevado a 2 por b elevado a 3. Resultado final. ¿Ya? Veamos este otro. Logaritmo en base 5 de 3 más 4 logaritmo en base 5 de m. Eso. Entonces, en el primero no podemos hacer nada. El 4 va a pasar como exponente y el 6 va a pasar como exponente. ¿Se fijan? Ahora, miren aquí. Aquí ya tengo logaritmo, logaritmo y logaritmo. Solo términos con logaritmos. Como es suma, va a ser una multiplicación. Y como es resta, va a ser una división. Y el resultado final, expresado en un solo logaritmo, va a ser eso. 3 por m elevado a 4, la resta es división por n elevado a 6. ¿Ve? Vamos con el tercero. Ya. Arreglemos. El 5 pasa como exponente de la p. El 2 pasa como exponente del 3. Y el 4 como exponente de la q. Ahora, fíjense que aquí tenemos 2 menos. Eso significa que los 2 se van a multiplicar en el denominador. ¿Ok? Entonces, me va a quedar logaritmo de p elevado a 5
Logaritmo de 9, porque 3 elevado a 2 es 9, q elevado a 4. Los que tienen signo menos es porque están en el denominador multiplicándose. ¿Ya? Y por último, ahí. El primero nada. El segundo se transforma en 2 elevado a 1 medio, que es una raíz. El tercero, a elevado a 3 medios, que es raíz cuadrada de a3. Menos, ahí no podemos hacer nada, y el 2 pasa como exponente de la m. ¿Ya? Y ahora lo escribimos en un solo logaritmo. Estos más significa que se van a multiplicar en el numerador y los menos van a estar en el denominador multiplicándose. Es decir, va a quedar así. Y ahora nos quedaron dos raíces juntas y las dos raíces son cuadradas, por lo tanto las puedo multiplicar, conservando la raíz y multiplicando sus cantidades subradicales, y va a quedar logaritmo de 3, 2a elevado a 3 partido por 7m cuadrado. ¿Cómo vamos? Vamos a pasar a los problemas. Existen varios tipos de problemas que utilizan logaritmos para resolverlos y dar una respuesta asertiva. Por lo general, vienen asociados a una fórmula. Se da la fórmula y de esa fórmula uno reemplaza y obtenemos el resultado. ¿Ya? Analicemos los siguientes ejemplos. Problema 1. Dice que para describir la intensidad del sonido y relacionarla con su magnitud en watts por metros cuadrados, se utilizan los decibeles. Y la intensidad en decibeles y la magnitud L se relacionan mediante la siguiente fórmula. ¿Ven? Ahí está la fórmula. Los decibeles van a ser igual a 120 más 10 logaritmo de la magnitud, que es L. Ahí está la fórmula. Entonces, siempre se pueden presentar dos problemas, que se den los decibeles o que se dé la magnitud L. Y dependiendo de dónde esté la incógnita, es cómo se desarrolla el problema. Veamos. El tráfico en horas de congestión produce una intensidad de 80 decibeles. Determina la magnitud del sonido. Entonces lo que tenemos aquí son los 80 decibeles. Esos decibeles los vamos a reemplazar donde dice decibeles y queda algo así. 80 es igual a 120 más 10 logaritmo de L. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que despejar? La L. La L, que es la magnitud. Entonces, como siempre, lo que vamos a despejar está al lado izquierdo, lo voy a dar vuelta. Tal cual. Ahí. 120 más 10 logaritmo de L es igual a 80. Y ahora resolvemos. ¿Qué tendría que hacer? El 120 pasarlo para el lado derecho. Como está positivo, va a pasar negativo. Entonces me queda 80 menos 120. Resuelvo 80 menos 120 y me da menos 40. Necesito la L. Por lo tanto, ese 10 que está ahí, que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Y lo puedo simplificar. Menos 40 partido por 10 me va a quedar simplemente menos 4. Y ahora, cuando la variable desconocida está ahí adentro en el argumento, aplico la definición de logaritmo, el caracol. Y como este logaritmo no tiene base, significa que la base es 10, correcto. Entonces me quedaría que 10 elevado a menos 4 es igual a L, que es la magnitud. O si lo doy vuelta, ahí, L es igual a 10 elevado a menos 4. Y eso, 10 elevado a menos 4, recuerden que es 0,0001. ¿Ya? Por lo tanto,
La respuesta va a ser la magnitud del sonido es de 0,0001 watts por metro cuadrado. Problema resuelto. Vamos al siguiente. Problema 2. Para describir la intensidad del sonido y relacionarla con su magnitud en watts por metro cuadrado, se utilizan los decibeles. Es la misma información anterior. La intensidad en decibeles, dB, y la magnitud L se relacionan mediante la siguiente fórmula. Y ahí está la fórmula nuevamente, la misma anterior. La magnitud, aquí viene el problema. La magnitud que produce el despegue de un avión es de 10 elevado a 3 watts por metro cuadrado. Determina la intensidad del sonido. Entonces, ¿qué es lo que nos dan aquí? Nos dan la magnitud, es decir, nos dan L. Y tenemos que determinar la intensidad del sonido, que son los decibeles. Luego, al reemplazar en la fórmula, los decibeles quedan desconocidos, 120 más 10 logaritmo de L, pero dice que la magnitud es 10 elevado a 3. La reemplazo, ¿ya? Y ahora empiezo a trabajar con esto. Este 3, que es el exponente, va a pasar multiplicando al 10 y me va a quedar 120 más 30 logaritmo de 10. Ahora, este logaritmo en base 10 de 10, cuando la base es igual al argumento, es 1. Entonces me va a quedar eso. Hago la multiplicación, 30 por 1, 30, y me da 150. Por lo tanto, la respuesta es que la intensidad es de 150 decibeles. ¿Cómo vamos? Todo depende si la variable está en el argumento del logaritmo o si está afuera. ¿Ya? Problema resuelto. Vamos con el siguiente problema. Bien, vamos con el problema 3. La siguiente fórmula calcula la cantidad de energía liberada por un sismo en la escala de Richter. Ahí está la fórmula, donde E es la energía liberada, medida en hercios, y R es la magnitud del sismo medido en grados de la escala de Richter. Utilizando esa fórmula, vamos a ver este problema. Determinar la energía liberada por un sismo de 4,3 grados en la escala de Richter. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? La energía liberada. ¿Y qué conocemos? Que conocemos los 4,3 grados, es decir, la magnitud del sismo. Luego conocemos R, ¿ya? Tenemos que R es igual a 4,3. Si lo aplicamos en la fórmula, nos va a quedar que el logaritmo de E es igual a 1,5 por R, que es 4,3, más 1,8. ¿Qué resolvemos? La multiplicación. 1,5 por 4,3 me da 6,45. Sumo. 6,45 más 11,8 me da 18,25. Y ahora, como tengo que buscar esa E y está en el argumento, hago el caracol. 10, porque no tiene base, elevado a 18,25 es igual a E. 10 elevado a 18,25 es igual a E, que es la energía liberada. Por lo tanto, la energía liberada por un sismo de 4,3 grados en la escala de Richter es 10 elevado a 18,25 hercios. ¿Ok? Vamos ahora bien. Con la misma fórmula anterior, vamos a resolver otro problema. ¿Ya? El problema 4. Vamos a calcular la magnitud en la escala de Richter de un terremoto ocurrido años atrás, sabiendo que liberó una energía de 10 elevado a 25 hercios. Ahora lo que conocemos es la energía,
Ahí tenemos la fórmula. Y la energía es 10 elevado a 25. Luego, si reemplazamos la energía por 10 elevado a 25, nos va a quedar eso. Ordenamos. Este 25 lo voy a pasar adelante. Puedo calcular este logaritmo de 10 porque es base 10 de 10 y eso es 1. Y 1 por 25 me va a quedar 25 igual a lo de allá. Ahora, como tenemos que calcular R y está al otro lado, lo voy a dar vuelta. 1,5R más 11,8 igual 25. Y voy a despejar. Ese 11,8 lo voy a pasar al otro lado con el signo contrario. Y me va a quedar eso. Hago la resta. Y el 1,5 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y divido 13,2 por 1,5 y me da 8,8. Por lo tanto, la respuesta es, la magnitud R del terremoto fue de 8,8 grados en la escala de Richter. ¿Ok? Problema resuelto. Problema 5. El pH es un indicador que permite medir la acidez de una solución y se calcula mediante la siguiente expresión. Ahí está la fórmula. Se fijan que siempre hay una fórmula. En ella, H+ representa la concentración de iones de hidrógenos presentes en la solución, medida en moles por litro. Si el pH del jabón es 10, ¿cuál es su concentración de iones de hidrógeno? Entonces, ¿qué nos están dando? El pH, S, ¿ya? Reemplazamos en la fórmula, en vez de pH ponemos el 10, lo demás queda todo igual. Ahora, como tengo que despejar este lado, lo primero que voy a hacer es multiplicar por menos 1 para sacar el signo. Entonces el 10 va a quedar negativo y el logaritmo va a quedar positivo. Y como tenemos que despejar el lado derecho, lo voy a dar vuelta para que me quede al lado izquierdo. Ahí. Y como necesito saber el argumento, aplico la definición, el caracol. Por lo tanto, H+ va a ser igual a 10 elevado a menos 10. Luego la respuesta va a ser que la concentración de iones es 10 elevado a menos 10 moles por litro. Problema resuelto. Y hemos terminado la clase de hoy y además con esto terminamos la unidad de logaritmos. No olviden analizar el tutorial con calma, asistir a las retroalimentaciones y participar. Si tienes dudas, recuerda que las puedes aclarar en la hora de consulta. No olvides copiar tu materia, esto te ayuda a entender mejor. Recuerda que el viernes es la evaluación formativa. Y por último, la guía la puedes entregar como plazo máximo el lunes. Cuídense y no se expongan. Nos vemos la próxima clase, Departamento de Matemática. Adiós.